Mi nombre es Salimeli Camayo Valdés y este video tiene como objetivo analizar el siguiente artículo científico, el cual tiene como nombre modificación magnética de hidrocarburos de cáscara de café para la eliminación por absorción de azul de metileno, estudios isotermos, cinéticos y termodinámicos. Para eso iniciaremos con una frase dicha por Albert Einstein, el cual es: mira profundamente la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. El contenido de este video responderá a las siguientes preguntas que nos ayudan a explicar de manera más detallada el artículo científico. Y las preguntas son: ¿dónde?, ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, hallazgos. Asimismo, se mencionarán las referencias bibliográficas. Esta investigación se llevó a cabo en Assam, Karnataka, India. La pregunta ¿qué? Es la problemática. ¿De dónde nace este artículo científico? Y es que en el siglo XXI las diversas actividades industriales, agrícolas y antropogénicas están provocando la contaminación del agua, y esto genera una preocupación a nivel mundial. Seguimos con la pregunta, el por qué. ¿Por qué se genera esta contaminación de aguas? Entre los diversos contaminantes de aguas residuales tenemos a los tintes orgánicos sintéticos, los cuales son ampliamente utilizados en las industrias como textil, papel, el cuero, la alimentación, la farmacéutica, la cosmética, etc. Son motivo de preocupación porque cada año se fabrican más de 700.000 toneladas de diversos productos colorantes a partir de 100.000 tintes comerciales. El volumen de aguas residuales de tintes contaminados liberados por las industrias está causando daños ambientales en la salud de las personas, también en el ambiente, ya que perjudica la biota acuática. En las personas podría generar carcinogenicidad, mutagenicidad y la disfunción de órganos humanos. Para eliminar los tintes se utilizaron diferentes métodos físico-químicos y biológicos. Entre los más destacables tenemos ósmosis, coagulación, floculación, precipitación, química, ultrafiltración y absorción. ¿Para qué se dio este artículo? ¿Cuál es su objetivo? El presente estudio tiene como objetivo la utilización de la cáscara de café para la preparación de hidrocarburos y la síntesis de un compuesto magnético de hidrocarburos de cáscara de café mediante la técnica de coprecipitación. Este compuesto magnético preparado se empleó en la eliminación por absorción del colorante catiónico azul de metileno de aguas residuales simuladas, y se estudió el efecto de los parámetros de proceso como pH, dosis de absorbente, la concentración de adsorbato, el tiempo y la temperatura. Sobre todo la capacidad de absorción. Además, los datos de absorción se analizaron con modelos de equilibrio, cinéticos y termodinámicos. ¿Cómo se dio este proceso para generar hidrocarburos de cáscara de café magnético? Iniciamos con los materiales. Entre los materiales principalmente tenemos a la cáscara de café, que se obtuvieron de plantas de curado de café, el cloruro férrico hexahidratado, el sulfato ferroso hexahidratado, la solución de amoníaco un 26%, azul de metileno y agua bidestilada. Para la preparación del café, la biomasa de la cáscara de café se limpió manualmente para eliminar las impurezas o cualquier material extraño, y se secó a 50 grados centígrados durante 24 horas para eliminar la humedad. La biomasa seca se molió en una licuadora doméstica y se tamizó para obtener partículas de tamaño aproximadamente uniforme de menores que 400 micrómetros. Ahora proseguiremos con la síntesis del hidrocarburo de cáscara de café. La carbonización hidrotermal de la cáscara de café se realizó en un autoclave
se mezcló con agua bidestilada y estuvo a 220 grados centígrados durante 6 horas. Una vez cumplido el tiempo de el hidrocarburo de cáscara de café obtenido se lavó, se recuperó con filtración al vacío, luego se secó a 80 grados centígrados durante 12 horas para ser posteriormente triturado. En la preparación del compuesto magnético del hidrocarburo de cáscara de café se dio la coprecipitación del hexahidratado de cloruro férrico y el sulfato ferroso heptahidratado en una solución de amoníaco a 26%. Luego se disolvió en agua destilada para ser agitado por 30 minutos a una temperatura de 90 grados centígrados. Después se le añadió el hidrocarburo y también se aplicó la filtración al vacío para obtener el hidrocarburo de cáscara de café magnético, el cual se lavó, se secó durante 24 horas a 80 grados centígrados y se molió para obtener partículas uniformes. Bueno, el estudio de absorción por lotes. Los estudios de absorción nos permiten de lotes se realizaron mezclando la cantidad requerida de absorbente con una concentración conocida de la solución de azul de metileno. Los experimentos de absorción se llevaron a cabo con diferentes dosis de hidrocarburos de cáscara de café magnético, concentración de azul de metileno, pH, tiempo y temperatura. La mezcla se agitó durante 2 horas a una velocidad de 150 revoluciones por minuto en un agitador termostático. La eficiencia de eliminación de tinte y la capacidad de absorción se calcularon utilizando las 3 ecuaciones, donde 3 la eficiencia de eliminación de tinte, C0, Ct y C son la concentración inicial y final en el momento T del tinte azul de metileno en la solución, y Qt y Qe son las capacidades de absorción en el tiempo T o en el tiempo de equilibrio de análisis. Bueno, ahora acerca de los análisis estadísticos. El análisis de regresión no lineal de modelos isotermas y cinéticos seleccionados en este estudio se realizaron en Microsoft Excel. Para evaluar la bondad del ajuste se utilizaron 3 parámetros estadísticos, como el coeficiente de determinación, el R cuadrado, la suma cuadrada residual, el RCS, y la desviación porcentual relativa, el RPPD. Instrumentos que se utilizaron fue el espectrofotómetro para estimar las concentraciones de azul de metileno en la fase acuosa. Las mediciones de pH se realizaron usando el medidor de pH Syntronics, y se empleó el microscopio electrónico de barrido de emisión de campo para analizar las características morfológicas del absorbente. Los grupos funcionales presentes antes y después de la absorción en el absorbente se examinaron usando un espectrómetro infrarrojo. Los hallazgos que tenemos son que el hidrocarburo de cáscara de café magnético mostró una buena eficacia de absorción para la eliminación de azul de metileno en condiciones de pH básico. Las propiedades físicas y químicas del absorbato y el absorbente están significativamente influenciadas por el pH de la solución y juegan un papel crítico en el proceso de absorción de contaminantes de soluciones acuosas. El azul de metileno, al ser un colorante catiónico, adquiere una carga positiva en una solución y se absorbe favorablemente en pH básico. El aumento de la concentración de iones de hidroxilo con un aumento de pH de la solución crea una carga negativa en el absorbente. Entonces la superficie de hidrocarburo de cáscara de café magnético adquiere una carga negativa por encima de este pH, y la atracción electrostática entre el tinte positivo y los sitios de absorción negativos permite la eficiencia de la absorción tal como se observa en la figura. La segunda conclusión en el estudio es que en el estudio de isotermas indicó que el modelo de Freundlich se ajusta mejor a los datos experimentales y se relevó la
la absorción multicapa de azul de metileno sobre el hidrocarburo de cáscara de café magnético. Entonces, explicaremos de manera más detallada esto en la siguiente. Las isotermas de absorción juegan un papel crucial en la descripción de la interacción entre el absorbente y el absorbante. La isoterma de absorción también describe el rendimiento del absorbente en condiciones de equilibrio a temperatura constante. Se utilizaron dos modelos, que es Lamourier y Freundlich. Al realizar los análisis estadísticos de los datos tabulados, se observa que los valores de R al cuadrado del modelo de Freundlich son más cercanos a la unidad, a diferencia de los valores de R al cuadrado de Lamourier. De esta manera, se afirma la aplicabilidad del modelo de isoterma de Freundlich para explicar la absorción del azul de metileno en el hidrocarburo de cáscara de café magnético. Como vemos en la tabla, en la constante n nos indica la intensidad de absorción. En este caso, n supera 1 y esto indica que la absorción es favorable en el rango de temperatura estudiado. Además, que la absorción de azul de metileno en hidrocarburo de café magnético es multicapa. Los valores de la constante de Freundlich, el Kf, también disminuyó con el aumento de temperatura, lo que indica que la afinidad del tinte hacia el absorbente disminuyó debido a la naturaleza exotérmica de la absorción. Como tercera conclusión tenemos que el estudio cinético indicó que la absorción de azul de metileno en el hidrocarburo de cáscara de café magnético sigue el modelo PSO o pseudo segundo orden. En el análisis de la cinética de absorción es fundamental para comprender la tasa de absorción del absorbante y ayuda a estimar el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio. Los datos cinéticos experimentales obtenidos a diversas concentraciones se ajustaron a dos modelos cinéticos basados en reacciones. Las formas no lineales de los modelos de pseudo primer orden es el PFO y el pseudo segundo orden es el PSO. Como se muestra en la tabla, el modelo PSO, sus valores de R al cuadrado son más altos que el PFO. Además, según los datos de la tabla, nos muestra que a mayor concentración de tinte da como resultado una menor eficiencia de difusión, donde más moléculas de tinte compiten por un número fijo de sitios de superficie activados en el absorbente. En consecuencia, se observa un valor de K2 más bajo. Por último, tenemos en análisis termodinámico, demostró que el proceso de absorción de azul de metileno es de naturaleza exotérmica, espontánea y física. La absorción es un fenómeno dependiente de la temperatura y la evaluación de los parámetros termodinámicos. El análisis termodinámico del proceso de absorción es vital para predecir los mecanismos de absorción, ya sea quimisorción o fisiosorción. También ayudan a determinar el proceso de absorción, si es no espontáneo, exotérmico, endotérmico, irreversible o reversible. En este caso tenemos una tabla donde muestra valores de la energía libre de Gibbs, la entalpía y la entropía, las cuales se calcularon de acuerdo con las leyes termodinámicas en el rango de temperatura de 303 a 333 kelvins. Los valores negativos de la energía libre de Gibbs indican que la absorción es espontánea y factible en el rango de temperaturas estudiado. La disminución de valores negativos de la energía de Gibbs con un aumento de temperatura muestra que la absorción se vuelve o no es espontánea a temperaturas más altas, y el valor de la entalpía negativo indica que la absorción es de naturaleza exotérmica. El análisis de las eficiencias de absorción de azul metileno en el rango de temperatura
estudiada indica que un aumento en la temperatura disminuye la capacidad de absorción del tinte, debido a la naturaleza exotérmica del proceso de absorción. En el presente estudio, un valor más bajo de entalpía indica que el mecanismo de absorción es un proceso físico y su valor de negativo de entropía, que el proceso de absorción involucra un mecanismo asociativo y también muestra que no ocurre ningún cambio notable en las estructuras internas del absorbente durante el proceso de absorción. Los presentes hallazgos sugieren que el hidrocarburo de cáscara de café magnético tiene buena capacidad de absorción y excelentes propiedades magnéticas. Además, es un material absorbente prometedor y rentable para la eliminación de tintes de las aguas residuales. Muchas gracias por ver este video.